Unidad 2. Ya hemos cubierto dos aspectos del ambiente en el subsuelo: las propiedades de las aguas subterráneas y las temperaturas. El tercer factor ambiental que veremos ahora es la presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área actuando sobre una superficie. Es decir, la fuerza total aplicada a una superficie se puede considerar como una división de pequeñas fuerzas, cada una de ellas aplicada a una unidad de área de la superficie. La presión se mide generalmente en kilogramos por centímetro cuadrado o en libras por pulgada cuadrada. Existen básicamente tres tipos de presión en el subsuelo: la presión litostática, la presión de fluido y la presión de sobrecarga, donde la presión de sobrecarga es igual a la suma de la presión litostática más la presión de fluido. Ahora examinaremos cada una de ellas por separado. La presión litostática se debe al peso de la roca suprayacente. Se transmite a través del subsuelo por los contactos grano a grano en las rocas. La magnitud de esta presión litostática a una determinada profundidad depende de la profundidad, la densidad total de las rocas suprayacentes y la aceleración debida a la gravedad. El gradiente de presión litostática aumenta con la profundidad y es aproximadamente 0.6 libras por pulgada cuadrada por pie. La presión de fluido, llamada a menudo presión de poro o presión de formación, es aplicada por los fluidos dentro de los espacios porosos. Esos fluidos ejercen presión contra los granos. Cuando la presión en los poros es ocasionada únicamente por el peso de la columna de fluidos de las rocas suprayacentes, se le llama presión hidrostática. Para una columna de agua dulce, con una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, el gradiente hidrostático es 0.433 psi por pie. El gradiente aumenta al incrementarse la salinidad del agua. Para el agua con nata típica, el gradiente es de aproximadamente 0.465 psi por pie. La presión de sobrecarga, que también es llamada presión geostática, es igual a la suma de la presión hidrostática más la presión litostática. Esta presión también se puede concebir como la presión causada por el peso del agua más el de los sedimentos por unidad de área. La presión de sobrecarga aumenta con la profundidad cerca de 1 psi por pie en promedio. Este gráfico resume las diferencias entre los gradientes de sobrecarga y de presión de fluido que podemos encontrar normalmente. La presión normal hidrostática es cerca de la mitad de la presión de sobrecarga a cualquier profundidad. En un pozo de presión normal, las presiones de fluido medidas caen en la curva hidrostática. Los intervalos de presión anormal son muy comunes en los pozos y tienen efectos severos en la perforación e implicaciones importantes con respecto a la historia de la cuenca, la formación de trampas y la migración de los fluidos. Los intervalos con presiones más altas de la hidrostática se describen como sobrepresionados y los intervalos con presión menor a la hidrostática se denominan bajopresionados. Algunos campos petroleros, como los de las montañas rocosas en los Estados Unidos, son típicamente bajo presionados, mientras que muchos campos, como los del área de la costa del Golfo de los Estados Unidos, son sobrepresionados. La perforación en esas áreas requiere de un cuidado especial cuando la tubería de perforación pasa a través de un intervalo con presiones de fluido de formación, ya sea mayores o menores que la normal. Este es un bosquejo de una tubería de perforación muy cerca del fondo del pozo. Como una regla, el fluido de los poros bajo condiciones de presión normal tiende a fluir dentro del pozo. Para prevenir la filtración dentro del pozo, la densidad del lodo de perforación se ajusta para mantener la superficie contra presión de fondo contra las paredes del pozo. Si la barrena penetra súbitamente en una capa que es de baja presión, entonces el lodo de perforación será forzado dentro de la formación y la circulación del lodo se perdería. Por otro lado, si se penetra una capa de alta presión, entonces se inyectará agua de formación dentro del pozo a pesar de la presión del lodo y puede dar como resultado una fuerte contrapresión en la columna de lodo con el consecuente peligro de un reventón. Conociendo dónde pueden estar las zonas de presión anormal a lo largo de un pozo, permite hacer ajustes para prevenir interrupciones importantes en las operaciones de perforación.
Si el lodo de perforación y la tubería se sacaran del pozo, la presión de los fluidos en las rocas provocaría que el fluido se elevara hasta un determinado nivel del pozo. Este nivel se denomina potenciométrico o a veces piezométrico, y se denomina usualmente así por su elevación con respecto al nivel del mar. Los niveles potenciométricos para determinadas formaciones o grupos de formaciones se pueden calcular para cada pozo en una región. Esos niveles pueden ser configurados para producir la superficie potenciométrica que da información útil sobre la migración de los fluidos dentro de las formaciones. Este bosquejo ilustra la importancia de la superficie potenciométrica. Aquí tenemos una formación de arenisca permeable expuesta en la superficie en un área de alta elevación a la izquierda y llena de agua meteórica. El agua meteórica se introduce dentro de la formación por percolación descendente de agua de lluvia. La formación está inclinada, alejándose del área de recarga y está interceptada por 3 pozos. El nivel potenciométrico se puede establecer en cada pozo y la superficie potenciométrica puede ser dibujada. Observe que la superficie del terreno en un punto del pozo intermedio está abajo de la superficie potenciométrica. Por lo tanto, el agua puede ser elevada por la presión de formación hasta un nivel más alto al cabezal del pozo, originándose un pozo artesiano. Los pozos de agua artesiana o los de crudo no requieren bombeo hasta que la presión de formación disminuye y baja la superficie potenciométrica por debajo del cabezal del pozo. La superficie potenciométrica mostrada aquí está inclinada a la derecha. Las superficies potenciométricas inclinadas indican que el flujo del fluido dentro de la formación es lateral en la dirección de la inclinación de la superficie. Si, por otro lado, la superficie potenciométrica es horizontal, la presión del fluido en la formación es igual en cualquier parte y el fluido no se está desplazando lateralmente a través de la formación. Aquí tenemos una situación geológica similar a la que acabamos de discutir. Una superficie potenciométrica inclinada se asocia con una formación de arenisca. En esta situación, está presente una pequeña trampa anticlinal conteniendo petróleo, y el contacto petróleo-agua está inclinado en la misma dirección de la superficie potenciométrica. Este contacto petróleo-agua inclinado es común, y se puede producir por un flujo de agua dentro de la roca reservorio. La superficie potenciométrica puede también señalar áreas en las cuales el agua de formación es más salina. Comúnmente la salinidad del agua de formación aumenta en la dirección hacia la que se inclina la superficie potenciométrica. Anteriormente vimos este mapa de una cuenca en Argelia Oriental y vimos cómo aumentaba la salinidad hacia la parte más profunda de la cuenca. Ahora vamos a configurar la elevación de la superficie potenciométrica. Se hace evidente que hay una correlación entre la dirección de la inclinación de la superficie potenciométrica y la dirección del aumento de salinidad, como previamente lo indicamos. Ya hemos visto cómo se definen la presión de fluido y la presión de sobrecarga, y hemos examinado el concepto de superficie potenciométrica y algunos de sus usos. Ahora vamos a los orígenes y significados de las formaciones sobrepresurizadas y las de baja presión. Ya se ha sugerido que las formaciones de presión anormal pueden causar grandes dificultades durante la perforación. Por esta y otras razones, es importante comprender el origen de las presiones anormales. Por regla general, los fluidos en el subsuelo se mueven fácilmente a través de las rocas de alta permeabilidad, como la arenisca. El movimiento a través de rocas de baja permeabilidad, como la lutita, es más lento. Se puede considerar que los fluidos en los espacios porosos de las rocas existen en 2 formas. Una parte de los fluidos se absorben en la superficie de los granos y son retenidas allí por fuerzas eléctricas de atracción. Esto se llama a menudo agua intersticial. Otra parte de los fluidos no están ligados a la superficie de los granos y se ubican en el centro de cada espacio poroso. Esta agua no es retenida eléctricamente en la superficie de los granos y se denomina agua libre, ya que puede moverse de un espacio poroso a otro, mientras que el agua retenida por los granos no se mueve libremente. En las areniscas los fluidos pasan fácilmente,
porque los poros son relativamente grandes y la mayoría del agua es agua libre. Las lutitas tienen baja permeabilidad porque tienen espacios porosos muy pequeños y muchos granos de minerales arcillosos que tienen una alta densidad de carga superficial. Esos factores hacen que la mayor parte del agua de los poros de las lutitas esté ligada y tenga dificultad para moverse. Las rocas con baja permeabilidad, como la lutita, retardan el flujo de agua y actúan como barreras. Cuando el fluido en las rocas está libre para moverse en respuesta a pequeños cambios de presión y están conectadas a la superficie por rocas permeables como la arenisca, se establece un gradiente de presión hidrostática en las rocas. Si, por otro lado, la fácil comunicación con las superficies es inhibida por rocas de baja permeabilidad, pueden presentarse presiones anormales o presiones de poro no hidrostáticas. En secuencias de arenisca-lutita, donde el fluido en las capas de arenisca puede desplazarse fácilmente hacia la superficie, un gradiente hidrostático puede presentarse en las capas de areniscas, en tanto que las capas de lutita pueden estar sobrepresionadas como en este pozo. La comparación de perfiles de presión de poro en pozos adyacentes puede ayudar a correlacionar formaciones a través de la cuenca. Por ejemplo, puede ser que las areniscas superior, media e inferior en el pozo A sean las mismas areniscas superior, media e inferior en los pozos B y C. También es posible que la arenisca superior del pozo A sea equivalente a la arenisca media del pozo B y también a la arenisca inferior del pozo C. Esta segunda posibilidad de correlación es particularmente común en las arenas de barras regresivas apiladas lateralmente. La diferenciación entre estas dos posibles correlaciones de pozos probablemente tendrá que ser hecha con otros datos adicionales a los perfiles de presión de poro de los pozos, pero como los cuerpos de arena correlacionables en diferentes pozos parecen tener comunicación de fluidos, podemos esperar que los perfiles de presión de poro sean similares. Si el flujo en las capas de arenisca no está en fácil comunicación con la superficie, entonces es posible que las capas de arenisca estén sobrepresionadas en estos pozos. Hasta ahora, en nuestra discusión sobre las presiones de fluidos en el subsuelo, hemos visto dos ejemplos diferentes en los cuales se han desarrollado presiones de poro anormalmente altas e ilustran las 5 causas más importantes que originan altas presiones de poro. El primer ejemplo fue el sistema artesiano, en el cual se produjeron presiones de poro más altas que la presión hidrostática normal en un acuífero confinado. El segundo fue la presencia de presiones anormalmente altas en una sección estratigráfica predominantemente arcillosa debido a la baja compactación de la lutita. Las otras 3 causas de presiones de poro demasiado altas en determinados niveles de una secuencia estratigráfica son la deformación, especialmente por fallas, reacciones químicas que liberan agua durante la diagénesis y, finalmente, expansión térmica de agua a medida que la temperatura aumenta con la profundidad. En muchas situaciones, varias de estas causas pueden aparecer juntas y generalmente es difícil valorar sus efectos separadamente. La causa más dominante de sobrepresión son los sistemas artesianos y también la baja compactación de la lutita. Ya hemos estudiado suficientemente los orígenes artesianos de la sobrepresión. Por tanto, ahora vamos a examinar la sobrepresión causada por la rápida depositación y su consecuente baja compactación de las lutitas. Los restantes mecanismos que causan sobrepresión se analizan en el manual. En cuencas sedimentarias, donde los sedimentos se depositan rápidamente, como en el delta del río Mississippi, encontramos sobrepresión por compactación. Un simple experimento nos ilustra cómo la rápida carga de las lutitas conduce a la sobrepresurización del fluido en los poros. A medida que una lutita saturada de agua con una presión de poro igual a la hidrostática es cargada por la aplicación de los esfuerzos representados por las flechas, la presión del fluido en los poros aumenta inmediatamente porque el agua no puede salir fuera de la lutita a la velocidad suficiente para mantener la presión hidrostática original. Inicialmente, el agua incomprimible absorbe el nuevo incremento de la carga de sedimentos y la estructura sólida de la lutita no se compacta. En este punto se dice que la lutita es poco compactada porque no se ha compactado todavía en respuesta a la nueva carga que le ha sido añadida. Si se le permite a la lutita drenarse abriendo la válvula, se compactará y la presión de poro volverá a ser hidrostática. Por tanto, para que tenga lugar cierta compactación,
algo de agua debe ser desplazada fuera de la lutita. Si los cuerpos de lutita son relativamente delgados y están interestratificados con capas permeables de arenisca con presión hidrostática, la pérdida de agua de la lutita puede ser muy rápida y la presión de poro en los cuerpos de lutita no permanecerá alta. Si los cuerpos de lutita son gruesos y los de arenisca son escasos y discontinuos, entonces el drenaje de la lutita será lento y las altas presiones de las capas de lutita pueden persistir por largos periodos de tiempo. La sobrepresión por compactación es muy común en los deltas, donde la depositación es frecuentemente muy rápida y no permite que la lutita profunda se compacte ni se drene. En la planicie deltaica, las arenas y lutitas comúnmente están interestratificadas. Una vez que son sepultadas, las lutitas se compactan y pierden porosidad, y los fluidos se desplazan de las lutitas hacia el interior de las capas permeables de arenisca y escapan buzamiento arriba hacia la superficie. Aun cuando la presión de poro aumente con la profundidad de soterramiento, sigue siendo hidrostática en las areniscas y puede ser hidrostática o casi en la lutita. Sin embargo, en la parte más profunda del delta, en el lado que da al mar, el prodelta, las arenas son discontinuas y eventualmente desaparecen hacia la cuenca. A medida que el delta prograda y se alarga hacia el mar, los sedimentos de la planicie deltaica vienen a sobreponerse arriba de los lodos del prodelta. La presión de sobrecarga aumenta en los lodos profundos del prodelta, pero el lodo no puede expulsar el agua porque carece de los conductos de una arenisca permeable. Por lo tanto, los fluidos en los poros de los lodos absorben una parte de la presión litostática, la cual bajo condiciones normales de compactación sería soportada totalmente por contacto grano a grano dentro del lodo. En los pozos perforados en el complejo deltaico se puede esperar que tengan altas presiones de poro a la profundidad correspondiente a la transición de los sedimentos de planicie deltaica ricos en arenisca a sedimentos de prodelta ricos en lutita. En el delta del río Mississippi, en Luisiana, las presiones de poro medidas exceden casi siempre los niveles de la presión hidrostática a profundidades abajo de 7.000 pies, como se muestra en el resumen gráfico. Las profundidades a las cuales se encuentran por primera vez altas presiones de poro en los pozos corresponden en general a la transición entre los sedimentos de la planicie deltaica y los de prodelta, como podemos ver en esta sección transversal. Aquí se muestran los intervalos de alta presión de poro en cada pozo y la unidad superior de las zonas sobrepresurizadas se indica con esta línea. El hecho de que las lutitas sobrepresurizadas profundas tengan densidades más bajas que los sedimentos suprayacentes normalmente compactados puede provocar que las lutitas más profundas fluyan hacia arriba. Este flujo produce diapiros de arcilla que son en parte similares a los diapiros de sal. Las lutitas con alta presión de poro son también importantes en la generación de fallas de crecimiento con caída hacia la cuenca, especialmente en las secuencias deltaicas. La lutita con alta presión de poro es mecánicamente débil, por lo tanto los horizontes de lutitas sobrepresurizadas pueden convertirse en zonas de desplazamientos de falla a gran escala. Los movimientos principalmente horizontales de las fallas en la lutita produce fallas normales o fallas con caída hacia la cuenca en una dirección buzamiento arriba. Y es común un engrosamiento sustancial de la secuencia sedimentaria en el bloque deprimido de la falla como se muestra en la figura. De esta manera la lutita sobrepresurizada contribuye a la deformación temprana de la cuenca por fallas y consecuentemente a la formación de trampas por falla, como veremos con más detalle en el módulo 6. Ya hemos discutido la presión hidrostática normal de los fluidos y hemos visto cómo se pueden generar presiones mayores que esta. Las presiones de fluido menores a la normal son características de algunas cuencas y pueden también producir dificultades importantes en la perforación y en la producción. Este tipo de presiones se presenta solamente en las rocas separadas de la circulación normal de fluidos del subsuelo por barreras de permeabilidad. Esas barreras evitan que las rocas se llenen completamente con fluidos para alcanzar la presión hidrostática. Estas bajas presiones de fluido son causadas por un incremento en el volumen de poros o por una disminución en el volumen del fluido. En algunos casos, probablemente ambos procesos contribuyen a la pérdida de presión. El aumento del volumen de poros es causado usualmente por una disminución de la presión litostática debido al levantamiento y erosión, lo que puede aumentar los espacios porosos existentes o causa fracturamiento en las rocas creando espacios vacíos a lo largo de las fracturas.
Ambos mecanismos producen un aumento en el volumen total de la roca. El volumen poroso puede ser aumentado también por disolución de rocas cuando aguas de baja saturación se desplazan a través de las rocas y remueven grandes volúmenes de cementos minerales como la calcita. La disminución del volumen de un fluido en la roca puede ser el resultado de que una parte del fluido salió de ella o por contracción del fluido. El flujo de fluidos hacia afuera de la roca puede dar por resultado presiones de fluidos subnormales solo si las barreras de permeabilidad evitan la entrada de nuevos fluidos a la roca, o bien si no hay suficientes fluidos en las rocas situadas flujo arriba. La contracción de fluido es causada por un descenso en la temperatura del mismo. A medida que se enfrían las rocas llenas de fluido, los fluidos de los poros se contraen. Esta concentración puede ser suficiente para reducir la presión del fluido por debajo de la presión hidrostática, si la presión original era hidrostática y si los fluidos nuevos están detenidos de entrar en las rocas. También debemos remarcar que la presión de fluido se reduce generalmente durante la producción del petróleo. Esta reducción puede dar como resultado la formación de presiones por debajo de lo normal en las rocas del yacimiento. Es común compensar la reducción de la presión del yacimiento por medio de inyección de agua y gas dentro del yacimiento para mantener en el campo el empuje por presión de fluido. Esto concluye nuestra discusión sobre presiones en el subsuelo. En este módulo hemos explorado bastante las propiedades más importantes del agua del subsuelo y hemos visto cómo se puede esperar que la presión y la temperatura varíen con la profundidad. Para completar el módulo, vamos a ver ahora la historia hidrodinámica de las cuencas sedimentarias. La hidrodinámica general de una cuenca es muy importante para determinar las direcciones de migración de los hidrocarburos durante la historia de la cuenca. Determinar la historia hidrodinámica de una cuenca está en general más allá de nuestras posibilidades. Incluso es difícil conocer con gran detalle la hidrodinámica actual de una cuenca. Está claro que la hidrodinámica actual de una cuenca joven, que está aún recibiendo sedimentos, es muy diferente de la hidrodinámica de una cuenca antigua que desde hace tiempo está separada de la influencia del ambiente marino. En los años recientes se ha clasificado a las cuencas de acuerdo con sus condiciones hidrodinámicas actuales. Las cuencas se pueden dividir en cuencas juveniles, cuencas intermedias y cuencas seniles. Como regla general, las cuencas juveniles han tenido una historia mucho más corta que las cuencas seniles, pero la edad geológica no es la base de la diferenciación. Una cuenca juvenil tiene un sistema muy dinámico de fluidos. La mayoría de ellas aún están recibiendo sedimentos, los cuales son ricos en arena a lo largo de las márgenes de la cuenca y ricas en lutita en la parte interior. El movimiento de fluido dentro de la cuenca es principalmente inducido por la compactación y produce movimiento de aguas del centro de la cuenca hacia las márgenes. La invasión de agua meteórica no es importante. Las lutitas sobrepresurizadas son comunes y el agua y el petróleo migran lentamente hacia afuera de las lutitas. Los fluidos se desplazan buzamiento arriba dentro de las secciones ricas en arenisca y quedan almacenados en trampas que se forman alrededor de los diapiros y en las numerosas fallas, pliegues y trampas estratigráficas que están presentes en los flancos de la cuenca. Los prospectos petrolíferos son generalmente buenos en las cuencas juveniles, ya que tienen numerosos yacimientos de variados tamaños. Las cuencas intermedias están casi totalmente alejadas de las influencias marinas. La compactación de las lutitas es casi completa y las presiones de fluido son principalmente hidrostáticas. La invasión de agua meteórica desde los márgenes de la cuenca está muy avanzada. Esta entrada de agua meteórica establece sistemas artesianos dentro de la cuenca y la degradación del petróleo que ha migrado hacia trampas someras puede ser muy extensa. Las fallas y pliegues tardíos pueden formar algunas de las trampas. Puede existir gas profundo geopresionado en las partes de la cuenca donde las altas temperaturas hayan convertido la mayor parte del petróleo líquido en gas. Las cuencas seniles tienen generalmente gradientes de presión hidrostática y amplia distribución de agua meteórica subterránea. Los yacimientos petrolíferos han sido degradados química y térmicamente hasta el grado de que esas cuencas tienen usualmente menos potencial petrolífero. Se debe hacer notar que no existen diferencias bien definidas entre estos tres tipos de cuencas y que una cuenca grande puede tener características de los tres tipos en diferentes partes de ella. Hemos llegado al final de nuestra discusión sobre las condiciones del subsuelo. Usted, como explorador, debe conocer el medio ambiente del subsuelo si pretende descubrir yacimientos de petróleo y gas difíciles de encontrar.
Es importante aprender todo lo que usted pueda en relación a los cambios con la profundidad en condiciones del subsuelo en cada pozo. Esos pozos perforados son costosas ventanas hacia el mundo subterráneo. Aun cuando no se localice petróleo, cada pozo nos proporciona abundante información. En el próximo módulo examinaremos la generación y migración del gas y del petróleo. Pero antes de ver ese módulo, detenga la cinta y revise la sección de su manual sobre el ambiente del subsuelo. No olvide realizar los ejercicios. Buena suerte. This program has been sponsored in part by the following companies: Agip, Aramco, City Service, Dome Petroleum Limited, Gulf Oil Corporation, Mobil Oil Corporation, Phillips Petroleum Company, Standard Oil of California, Texaco Incorporated, IHRDC and these companies, by their sponsorship, do not in any way guarantee or represent the accuracy of the content or methods contained herein. The user hereby agrees to hold IHRDC and the sponsors jointly and severally harmless from any and all damages, including legal expenses, which may arise from the use of this program. No portion of this videotape may be reproduced without the permission of IHRDC.